Buenos días o buenas tardes. Yo no tengo ninguna idea. Toda la gente que están mirando estos videos, de bendiciones a ustedes. Y hoy vamos a estudiar un pasaje de Hebreos capítulo 10, capítulo 10, perdón. Pero antes vamos a orar. El pastor Stanley está viajando en Chile. En esta semana estaba ministrando con un pueblo indígena allá, se llama los Mapuche. Y éramos orando por ellos. Y no sabemos si el Señor está abriendo una puerta para nosotros con ellos o no, pero estamos disponibles. Imagino usted también. Queremos servirle al Señor en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, por las razones del Señor. So, vamos a orar. Padre en los cielos, gracias por permitirnos pasar otra semana y podemos tener otro domingo para alabarte, para meditar un poquito en su palabra, para pasar tiempo en su presencia bajo sus ojos. Gracias, Señor, por la comida hemos tenido esta semana. Gracias por nuestra salud. Gracias que estamos en buena condición más o menos. En ese momento quiero pedirte, Señor, por su bendición sobre lo que me voy a presentar, mi meditación de hoy. Espíritu Santo, confieso que no importa lo que nosotros decimos, lo importa es lo que usted hace con lo que nosotros decimos. Y toma mis palabras humildes, Señor, y usa ellos para avanzar los propósitos de Cristo Jesús entre las naciones en ese mundo hoy y mañana y siempre. Oramos, Señor, para la venida del reino de los cielos a Sudamérica, a Centroamérica, a Norteamérica, particularmente, Señor, a los americanos en las tres partes del mundo. Y intercedemos a favor de Pastor Stanley en su viaje a Chile, Señor. Úsalo para su gloria, úsalo para ganar almas allá. Oramos para mover de su Espíritu Santo en su familia y los amigos de su familia. Y intercedemos también por esa gente mapuche, Señor, el pueblo mapuche. Yo no sé en esa vida me voy a conocerlos o no, pero bendecimos a los mapuches, son un pueblo de 1,000,000 personas. Oramos, Señor, por un glorioso salvación de almas entre ellos, para su gloria y por su gracia, Señor. No por las obras de seres humanos, sino por la obra del Espíritu Santo. Intercedemos de nuevo, Señor, por el derramamiento de su Espíritu Santo sobre Venezuela y particularmente sobre Colombia, a Chile también. Señor, que venga su reino. Se ha hecho la plenitud de su voluntad en la tierra como en los cielos. Intercedemos a favor de los ciegos. Estoy pensando en los que son ciegos espiritualmente. Señor, en cautiverio, filosofías y religiones falsas y adictados a su droga, adictados a todas las cosas que al hombre le gusta. Intercedemos, Señor, por una gloriosa revelación de Cristo Jesús de Nazaret y que la luz de Cristo nos visita sobre ese tiempo juntos, esa tarde. Bendiciones a mis hermanos y te pido, Señor, por sanación de salud, sanación de alma, sanación del espíritu de los que escuchan mi voz. Y te pido, Señor, por sanación y restauración de familias, de matrimonios, de iglesias y congregaciones y pastores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, entregamos ese tiempo a ti, Señor, para su gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces vamos con Hebreos capítulo 10, empezando con verso 26. Y si usted había un cristiano para rato, imagino que tiene cierta familiaridad con ese verso. Y donde está escrito lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mira, yo creo que posiblemente he hablado de este pasaje, creo que en el septiembre pasado, año pasado, yo estaba enseñando sobre ese pasaje. Pero hoy yo quiero volver para visitarlo hoy de nuevo. Yo creo que este pasaje generalmente no se entiende bien en la familia de Dios y a menudo se abusa ese verso o colección de versículos o ese pasaje se abusa como una forma de manipular y aterrorizar a los cristianos analfabetos y mal educados. Muchos cristianos no han tenido mucha educación, no han tenido mucho, como dice, mucho privilegio con educación y son casi analfabetos. Conozco pastores que casi no pueden leer ni escribir. No estoy criticando, es un asunto ¿de qué? De la sociedad o falta de escasez cuando estuvimos niños. Pero muchos, no obstante, muchos cristianos son analfabetos y son mal educados. Es un facto, pero no es una crítica, es una observación. Y así que estudiemos hoy este pasaje. Y cuando nosotros leemos y cuando estudiamos la Biblia, uh, tenemos que considerar el tema del versículo que tenemos a frente de nuestros ojos. Tenemos que pensar quién era la audiencia, a quién fue escrito, a quién fue ese capítulo, a quién estaba dirigida, a quién. Porque hay una inclinación entre cristianos de cualquier verso en la Biblia, ese explica a mí, ese a mí, ese explica a mí. Pero no, sí, secundariamente, pero primeramente muchas veces no. Y lo que quiero decir con esto es que a lo largo de la Biblia hay muchas audiencias diferentes para quienes se han escrito las escrituras. Y hablando de la gramática, la audiencia prevista se conoce como los sujetos. ¿Quién es el sujeto de ese verso? Por sujetos y tema, me refiero al individuo o grupo principal para el que se escribió el versículo. Y muchas veces nosotros no somos el grupo principal de pasajes. Por ejemplo, no hubo ningún cristiano en la planeta cuando Moisés subió al monte de Sinaí, cuando Moisés escribió su ley. No hubo ningún cristiano en el mundo. Pero no obstante, Moisés escribió sus libros. Y pensando en todo eso, ¿a quién aplica ese pasaje? Tengo la palabra audiencia. Cuando aquella persona estaba escribiendo, ¿quién tenía en su imaginación? Y por supuesto, inspirado por Espíritu Santo. Pero no obstante, eran seres humanos que escribió la Biblia. Y para nosotros comprender mejor las escrituras, necesitamos identificar la audiencia original o la intención de los autores. Algunos ejemplos, por ejemplo, de varios grupos de audiencia dentro de las escrituras, por ejemplo, son los israelitas, liberados de Egipto, el pueblo de Judá o ciudadanos de Jerusalén. Algunos versículos o libros de la Biblia se escribió a tribus específicas o puede ser escrito para líderes o reyes individuales o israelitas exiliados. O también otros pasajes se escribió a las iglesias cristianas primitivas o puede ser
Se escribió para líderes individuales y creyentes, o los 12 discípulos y los seguidores de Jesús, o los recientemente conversos. Y también hay pasajes que aplican a los buscadores gentiles o creyentes futuros, o también oponentes específicos o falsos maestros. También hay pasajes para ellos. Y por último, un grupo de personas a las, uh, a las que se hace referencia como hebreos. Escucha lo que estoy diciendo. Por último, se escribió en la Biblia pasajes o un libro dedicado a un grupo de personas a las que se hace referencia como hebreos, los hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos y nosotros debemos tomar nota y observar que el libro de Hebreos no estaba dirigido principalmente a cristianos ni conversos gentiles. Por esa razón se llama Hebreos, no cristianos. El libro fue escrito para un grupo de judíos y el autor se dirige a ellos como hebreos. De este grupo, los hebreos que estaba escribiendo, no todo el mundo de judíos, un grupo de personas, los hebreos. De este grupo, sabemos muy poco, ni tampoco no sabemos el nombre del autor de ese libro. Pero no obstante, hay algunas conclusiones generales sobre los hebreos que podemos hacer. A mí me parece obvio que el autor se conocían, eran conocidos, y había ciertas creencias e historias comunes que ellos compartían juntos. Obviamente el autor los conocía y conoció su historia. Él mismo era uno de ellos, un miembro de su grupo. Él fue un judío, el autor. Estaba bien familiarizado con lo que creían o sistema de creencias de ese grupo, los hebreos, con respecto a las escrituras. También su entendimiento del sistema mosaico. Y también el autor entendía el entendimiento de ese grupo del nuevo pacto asociado con Jesús, el Cristo. Y parece los hebreos en ese libro, como grupo, ellos dudaban, tenía cierta hesitación en abrazar plenamente a Cristo, cierta resistencia. Y ellos parece que no quisieran abandonar por completo a Moisés. Y tal vez ellos querían mantener un pie en ambos pactos, un poquito de Cristo, un poquito de Moisés. Y hasta hoy día, muchas veces la iglesia es una mezcla de Moisés y mezcla de Cristo. Esas cosas están mezcladas, están mezclando pactos. Y también a mí parece que como grupo, esa gente, los hebreos, estaban considerando abandonar a Cristo y regresar a Moisés. Ese es el punto de vista del autor. La conclusión que vamos a tener leyendo Hebreos es, había un grupo de personas, como un grupo, había pensando en abandonar a Cristo y regresar a Moisés. Y del libro de Hebreos, la mayor parte de la lógica y la argumentación es una defensa teológica
de la grandeza superior de Cristo sobre lo de Moisés. Y también una defensa, una presentación de que el pacto de Cristo es muy superior al mosaico. Y habiendo dicho estas cosas, quiero que observemos una palabra que pertenece al versículo 26. Pero no podemos leer esa palabra porque no está impresa en el texto. Hay una palabra que tenemos que observar, anotar y pensar y meditar, pero no está en tinta, no se encuentra en ese verso, pero no obstante existe. El versículo 26 comienza con tres palabras. Porque si pecaremos, pero falta una palabra. Y la palabra que falta es el pronombre nosotros. No es escrito porque si nosotros pecaremos, porque en español usualmente no todo el mundo sabe, pero no lo usamos con mucha frecuencia. Y un sustantivo, un pronombre, refiere gramáticamente a una persona o lugar o una cosa, un pronombre. Cuando hablamos, ¿qué es un pronombre? Puede ser una persona, puede ser un lugar, o puede ser una cosa. Un pronombre reemplaza a un sustantivo. Por ejemplo, y el pronombre representa, es un representante del sustantivo. Por ejemplo, estamos hablando de los hebreos, desde el punto de vista del autor, mis hermanos los hebreos. Pero él, como dice, se hizo un repuesto, al contrario, a escribir a los hebreos, le escribió nosotros, porque fue en parte de ellos. Nosotros somos. Ok. Entonces, dice pronombre, porque el pronombre es en su pro de ese grupo. Es una palabra que representa el grupo de los hebreos. Pro significa pronombre. Pro significa en favor de o en lugar de. Un verbo siempre debe ir precedido de un sustantivo o un pronombre. Porque, por ejemplo, tenemos saltar, brincar, correr, llamar. Pero la pregunta es, ¿quién está llamando? ¿Quién está brincando? ¿Quién está tomando la acción? Y sin un pronombre o un sustantivo, no tenemos ninguna idea quién está participando en la acción. Entonces, tenemos el verbo en ese primer verso, pecaremos, pecaremos. Si nosotros pecaremos. Entonces, sin la palabra nosotros, sí pecaremos. ¿Quién va a pecar? No, well, nosotros pecaremos. O sí, nosotros pecaremos. Entonces, la cosa que nosotros representa es el grupo de personas conocidas como los hebreos. Entonces, la palabra no está escrita, pero nosotros sabemos que existe. Nosotros, si, el autor está diciendo, si nosotros pecaremos. Ok. Entonces, está un judío, está hablando a los hebreos. No hay ninguna sugerencia que está escribiendo a cristianos o la comunidad cristiana. Tal vez secundariamente, pero primeramente no a los hebreos. Entonces, un verbo, por ejemplo, el verbo pecaremos, suele ser un descriptor de una acción que tiene lugar o que podría tener lugar o que va a suceder. El verbo en el comienzo de esta oración es pecaremos. Y pecaremos es la forma plural
futura del verbo pecar. Significado plural, que se refiere a un grupo y no a un individuo. La palabra faltante en ese verso, nosotros, se puede reemplazar, si el autor quisiera, con la incómoda frase, nosotros los hebreos. Pero el autor simplemente decía, si pecaremos o si nosotros pecaremos, refiriéndose no a toda la raza de seres humanos, sino más bien refiriéndose directamente a estos hebreos judíos. Y cuando leemos Hebreos, tenemos que tener en la mente, había un grupo de personas, había un grupo de judíos. Sí, cosas en Hebreos aplican a mí también, pero el autor escribió a judíos, a hebreos, a un grupo de personas. Y les recuerda ciertos conceptos doctrinales. El autor les recuerda ciertos conceptos doctrinales generales que ellos como judíos creían sobre el pecado. Ellos tenían una creencia, una doctrina. Y como grupo, los hebreos en ese capítulo creían que cuando las escrituras revelaban una verdad, cualquier verdad, una persona tenía que observarlo. Porque ser judío o ser cristiano, tenemos que caminar en la luz. Y la luz significa verdad. Nosotros somos hijos de luz, nosotros somos hijos de verdad. También es un concepto que es una herencia de los judíos, que cuando las escrituras revelaban una verdad, cualquier verdad, la persona que recibió la revelación tenía la responsabilidad de observarlo y ponerlo por obra. Quizás, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos, por ejemplo, que una vez, concepto, la doctrina que tenía esa gente, que una vez que el pecado les había sido revelado y ellos poseían un conocimiento de una, como dice, un grano de verdad, un concepto de verdad. Que incluso, por ejemplo, en ese concepto, si hacían ellos creían que si hacían un sacrificio por el pecado, el sacrificio no servía, no expiaría un pecado, porque estoy hablando en la ley de Moisés. El concepto es, primeramente vino luz, vino revelación, vino un entendimiento de lo que Dios ha dicho. Si una persona, como dice, pecó contra la luz que tenía, en la ley de Moisés no hubo ningún sacrificio. Se puede hacer un sacrificio. Yo me voy al sacerdote y vamos a hacer un sacrificio de un toro, o un paloma, o lo que sea. Pero ellos sabían que en esa circunstancia no expiaría el pecado que cometieron violando la verdad que les había sido revelada, violando lo que ellos plenamente entendían. No hubo sacrificio por eso. Y el contexto del recordatorio del autor no es el pacto de Cristo. Versos 26, 27 y 28 no está hablando del pacto de Cristo. Tenemos un hebreo hablando a judíos, un hebreo hablando a otros hebreos. Y el contexto de todo eso no es el pacto de Cristo, es la ley de Moisés. En él está recordando al pueblo, mira, nosotros sabemos eso de Moisés. En ese versículo, el autor de Hebreos les recuerda a estos judíos que la doctrina judía
con respecto a la violación intencional. No hubo sacrificio. No fue posible para recibir perdón bajo la ley de Moisés por pecado intencional, como por ejemplo con David y Batseba. No hubo posible para recibir perdón por ese pecado. Y tenemos una continuación en la lógica del autor de ese capítulo y continúa con la verdad de que ya en Moisés, en la ley de Moisés, en el pacto de Moisés, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero nota, el punto de contexto, la discusión, la enseñanza y lo que el ministro está hablando, está diciendo, miren, nosotros sabemos, esa es verdad, esa es la revelación, entendimiento que nosotros tenemos del pacto de Moisés. Si nosotros pecamos y violamos la luz que nosotros tenemos, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mira, ese verso había mucha manipulación. Muchas personas están usando ese verso hoy mismo para manipular y para aterrorizar al pueblo de Dios. Es un abuso, porque no tiene nada con Cristo, no está hablando de Cristo, no está hablando del pacto de Cristo, no está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de Moisés. Y yo sospecho que el autor está trayendo en la mente de los hebreos el incidente conocido como la rebelión de Coré. En esta rebelión contra Moisés, si usted se acuerda, la tierra se abrió y tragó vivos a 3 familias, hombres, mujeres y niños. Abajo. Y también en el mismo instante ardió fuego del Señor y consumió a 250 rebeldes en vivo, en un momento. Imagino que hasta no había nada sino 200 montanitas de cenizas. ¿Y cuál era su pecado? Su pecado de esas personas específicamente fue el pecado de la adversidad. Esa gente eran adversos. Rebeló contra Moisés, eran en rebelión contra el sistema del sacerdocio y eran rebeldes contra el liderazgo designado por Dios por Moisés. Ellos tenían luz, ellos entendían, pero no obstante, no les gustaban. Entonces eran rebeldes. Ellos tomaban una posición de adversidad como enemistad contra Dios. Y se murió con un fuego consumidor por su rebelión. Es importante señalar que la palabra faltante, nosotros, no se refiere a un grupo de cristianos. De nuevo, Hebreos fue escrito a un grupo de judíos que eran, vamos a decir, cuasi cristianos o más o menos cristianos, pero estuvieron pensando en abandonar a Cristo y regresar a su judaísmo. Y es importante para nosotros entenderlo. No está escrito cristianos, el contexto es Moisés y la ley de Moisés y la historia de los judíos. Son los judíos y la referencia es
al pecado cometido dentro del contexto del pacto de Moisés. Y los sujetos no se abordan como cristianos. Y el contexto de ese pasaje no es el pacto de Cristo. El autor les recuerda a estos hebreos que ellos estaban considerando regresar a Moisés. Eran pensando en regresar y ponerse dentro del judaísmo tradicional y reabrazar el pacto de Moisés. Pero él les recuerda que cuando estuvieron en Moisés habían compartido temores y expectativas de ese incendio. Ellos vivían en Moisés en terror. Ellos tenían terrores comúnmente. Los terrores comunes había de que venía su base o lo que creían, que venía un castigo futuro por sus pecados. Cada judío entendían eso. Hoy día nosotros confesamos como un orgullo. Todos nosotros somos pecadores, como estamos orgullosos de ese facto. Pero ellos entendían, no, el pecador va a ser castigado y el precio por su pecado es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso no ha cambiado. Eso es la misma situación hoy por los que no están en Cristo. Si alguien no está en Cristo, si alguien no es nacido de nuevo, si alguien no es parte del pacto de Cristo, tiene que tener una horrenda expectación de juicio, una horrenda expectación de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios del Señor, porque el pecador, no se confunde en ese punto, el pecador es un adversario a Dios. Wow, ¿quiénes son estos adversarios a los que se hace referencia aquí? El contexto del texto y el argumento que se hace es que los adversarios son aquellos que se opusieron a Dios, violando su ley, violando sus ordenanzas, con entendimiento. Yo sé, la Biblia dice, pero a mí no importa. Y hasta hoy día, hay personas que viven como así, hay personas que asisten a la iglesia de vez en cuando, piensan que son cristianos, pero están viviendo en una grosura de pecado. Hay ningún orden en su vida. Es la misma situación. Ellos saben, pero no importan, piensan que Dios es misericordioso, ellos saben mi situación, estoy tan especial. Mira, en el capítulo 2, versículo 15 de Hebreos, se había señalado a los hebreos que antes de creer en Cristo, le decía, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el pacto de Moisés, el judío no tenía paz, él tenía tormenta. Él tenía temor sobre temor sobre temor y duda sobre duda sobre duda, porque no hubo sacrificio por su adversidad. Que durante toda su vida habían temido mucho a la muerte, habían sido esclavos de todos los mandamientos y atentando de vivir en perfección, obediencia. Yo tengo que ser perfecto y si no, ¿qué va a pasar conmigo? Y tenían miedo de las amenazas de la ley de Moisés. No hubo paz. Fue una tormenta y un pacto de dudas y maldiciones. Todos los hombres saben, hoy día, cualquier hombre en el mundo sabe que ha pecado. Y cualquier hombre en el mundo, gente de la selva, zona selvática, saben que han desobedecido la ley de Dios. Los judíos
también sabían que según la ley no había ningún sacrificio, no había ninguna ofrenda que pudiera hacerse por desobediencia deliberada. No existe. Y los judíos sabían, estoy hablando que los que en Cristo, los que no estaban en Cristo, ellos sabían que eran culpables y que según la ley de Dios, la ley de Moisés, el castigo, precio de su pecado, les esperaba un hervor de fuego como castigo justo por haber vivido como adversarios de Dios. No hubo perdón, no hubo misericordia en la ley. En el versículo 28, 10, el autor continúa hablando de la ley de Moisés y se recuerda a los hebreos que, mira hermanos, están pensando en regresar a Moisés y regresar y vivir como judíos y rechazar a Cristo. Pero ustedes saben que el que viola la ley de Moisés, o estaba diciendo, nosotros sabemos, hermanos, que está escrito en la ley, que el que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Uh, habla de la ley en tiempo presente. Estos hebreos estaban contemplando regresar y vivir bajo la ley nuevamente. Y se les recuerda a estos judíos que quien viole la ley de Moisés con 2 o 3 testigos morirá o ciertamente muere irremisiblemente. La palabra utilizada para morir es muere, en sentido futuro, va a morir. Con atención de morir seguramente. El que viola la ley de Moisés seguramente va a morir. Porque la ley de Moisés exigía perfección en comportamiento. Perfecto, perfecto. Pero la gente tenía sus defectos y ellos supieron como nosotros. Pero el pecador mosaico, la Biblia dice, se muere irremisiblemente. La nota, estoy repitiendo esa palabra, irremisiblemente. Es una palabra interesante que no se usa con mucha frecuencia. Muchos no conocen la palabra como gracia. Significa sin compasión. Ok. El que viola la ley de Moisés, él está diciendo, nosotros sabemos que se muere sin compasión de Dios, sin piedad de Dios, sin misericordia. O la definición española es que no puede perdonarse. Algo que es imperdonable significa la palabra irremisiblemente. Y estoy enfatizando eso porque los que no están en Cristo están bajo la ley. En Cristo, bajo la gracia del Señor. Sin Cristo, bajo la ley hasta hoy día. Y el que escribió el libro de Hebreos les está recordando a estos judíos ciertos hechos. Él está diciendo, ¿realmente quieren ustedes rechazar a Cristo? La verdad revelada ustedes van a rechazar esa revelación, van a rechazar a Cristo y realmente ustedes quieren ser gobernados por la ley. Una vez más, ustedes tienen que someter de nuevo por salvación en la ley. Y realmente ustedes quieren vivir como adversarios de Dios, porque el que rechaza a Cristo es un adversario. ¿Y realmente quieren ustedes rechazar el pacto de expiación de Cristo? ¿Ustedes quieren rechazar la sangre de Cristo? ¿Usted se cree la sangre de toros y
ovejas y palomas vale más que la sangre de Cristo? Usted no sabe que esa es mentira. Ah, entonces estaba diciendo, ¿realmente ustedes quieren rechazar todo eso? La expiación de Cristo y ah, regresar a otro pacto donde no hay expiación por el pecado. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Han pensado en lo que estás pensando en hacer? Y les recuerdo que el castigo por violar la ley es la muerte. Y no decía que violación de la ley fue la muerte, dice que es la muerte, sentido presente, porque Cristo no vino para abrogar la ley, no cambió. Dios tiene que juzgar al pecador, entonces va a juzgarles bajo su ley, porque son pecadores. ¿Qué es pecado? Violación de la ley. Todos los pecadores, sean judíos o no, serán juzgados de acuerdo con la ley. Hay un sistema de juicio, son dos sistemas de juicio en la Biblia. Un sistema de juicio según el pacto de Cristo y otro para aquellos que no están en Cristo. Y mayormente la humanidad no está en Cristo, están fuera de Cristo, están bajo la ley. Bajo la ley de Dios, la ley que Cristo no abrogó, la recompensa del pecado es la muerte, el juicio con castigo, un hervor de fuego devorador es su herencia, los que están confiando en obras, enfocando sobre su obediencia. Su obediencia no vale en la salvación. No estoy contra buen comportamiento, pero no tiene nada con la salvación. Los hebreos, como todos los pecadores, ellos sabían que ellos eran culpables bajo la ley de Moisés. Ellos sabían que bajo la ley, la palabra de Dios, no tenían esperanza de perdón y vida eterna. En el pacto de Moisés no hubo. Los que confían en obras, los que confían en su moralidad, los que confían en, well, yo no soy una buena persona, pero todo el mundo, nadie es perfecto, yo tengo mis defectos también. Piensen que well, ellos tienen hay una esperanza infundada común entre la humanidad. Cualquier pecador, cualquier rebelde, a un lado no quiere, por ejemplo, todos nosotros somos pecadores. Ok, entonces ven para acá y usted quiere confesar su pecado. No, para nada. Entonces, no, no tocamos el tema de realmente qué es pecado. Pero uh, el pecador tiene una esperanza sin fundamento. Y porque su esperanza no tiene ninguna verdad, no hay bases, es infundada. Y el pecador tiene una esperanza infundada que, ¿cómo así? Dado que toda la humanidad ha cometido pecado, tal vez algunos están alcanzando misericordia. Yo creo que yo merezco, si Él alcanzó misericordia, imagino que Dios va a extenderlo a mí también. Pero no hay base para ese pensamiento. Es una verdad. Algunos sí alcanzan misericordia, otros no. Pero no todos van a recibirlo. Y la misericordia, el perdón de Dios no viene por ganas. Yo quiero ser perdonado. Ojalá que va a perdonarme. No, esa cosa no funciona como así. A todos los que esperan misericordia, yo espero que Dios va a perdonarme. Espero que, estoy esperando, que yo entiendo que un día va a tener mi encuentro con el Señor. Yo fui borracho, siempre estaba golpeando mi esposa, yo estaba un asesino, yo estaba un impío y practicaba la impiedad, yo estaba un experto con pecado, la inmoralidad. Um, Piensen que Dios va a ser un caso especial porque Él sabe que cómo eran las cosas.
y se cree que Dios va a violar su pacto, va a violar su palabra y se convierte en un mentiroso para ellos. No, a mí no me importa qué dice la Biblia, porque estoy tan especial, mi caso es especial. El escritor de Hebreos les recuerda que esta es una falsa esperanza, que el castigo por violar la ley de Moisés no tiene nada con sus sentidos. Escrito está, porque Dios nunca va a violar su palabra, que la ley de Moisés era, el castigo era la muerte irremisiblemente sin misericordia. Entonces, esperando por misericordia, cuando la Biblia dice que nunca va a alcanzarlo, es una locura. La misericordia siempre viene con el perdón. Donde hay perdón hay misericordia. Sin perdón no hay misericordia. Y perdón viene por la sangre de Cristo, no por la ley. Fue su argumentación con esos judíos. Y bajo la ley no hubo perdón, no hay perdón, ni misericordia. En él estaba diciendo, ustedes son locos por pensar en regresar a todo eso, porque ustedes saben, no se olvides. Y en el versículo 35, el autor suplica a los hebreos y los anima diciendo, por tanto, no desechen ustedes su confianza. No desechen vuestra confianza. Ustedes tienen confianza. Ustedes tienen un grande galardón. ¿O qué confianza? La confianza que ellos tenían se refiere porque tenían Cristo Jesús. Ellos eran en alguna manera cristianos, tal vez mal educados o iletrados, o con no con buen entendimiento de la fe cristiana, pero tenían una confianza. Yo creo que yo estoy confiando en el sacrificio de Cristo. Entonces, ellos tenían Cristo. Después de todo, esos hebreos no eran judíos tradicionales, irremediablemente perdidos en el judaísmo. No, ellos tenían confianza en el Señor Jesús, tenían confianza en el sacrificio de Cristo, tenían confianza en la sangre expiatoria de Cristo. Y les recuerda que a diferencia de la ley, el pacto de Moisés, en Cristo había un galardón grande. La gran galardón en Cristo es el perdón de los pecados, no un hervor o expectación de hervor de fuego. Y también en Cristo, una persona es libre, no tiene que vivir con miedo a un juicio futuro, un fuego consumidor, porque en Cristo nuestros pecados son perdonados. El galardón final parece Hebreos. El autor está diciendo, mire, ustedes tienen un galardón. Ustedes son coherederos con Cristo. Ustedes ya tienen el don de la vida eterna. Y ustedes son invitados a ser participantes en la mesa del banquete familiar de Cristo. ¿Y ustedes van a votar eso? ¿Realmente? Pero imagino que el ministro, predicador, fue persuadiendo a ellos. Su argumentación es tremendo. Y creo que esos judíos no eran necios. La mesa de banquete es una reunión familiar donde una vez los que habían sido adversarios de Dios ahora son familia y amigos. Todo hecho posible por la sangre de Cristo que lava las manchas del pecado. Y finalmente, el capítulo 10 termina con una afirmación de que aunque tal vez esa gente, los hebreos, habían estado contemplando volver a sus viejas costumbres, o como la Biblia dice,
La Biblia lo llama como un perro que vuelve a su vómito. Que aunque tal vez habían ellos estado contemplando tales cosas, el autor les dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos como ellos. Hay algunos sí, pero nosotros no. Sino de los que tienen fe. Nosotros somos los que tienen fe, tenemos fe para preservación del alma y no vamos a botar eso. No vamos a abandonarlo. Y a pesar de que había algunos que habían retrocedido para perdición de los hebreos, de ese grupo, ellos no eran tales personas. Otros quizás, pero no ellos. Y la razón es que ellos tenían fe para la preservación del alma. Se les había dado el don de la fe. Sin recibir ese regalo celestial se llama fe, nadie tiene fe. Entonces, algo ha pasado en su vida. Dios ha depositado el don de fe en Cristo en ellos. Y una vez cuando una persona ha recibido ese don, no puede rechazarlo, no puede perderlo. Va a caminar contigo el resto de la vida a su lado, como su sombra. Entonces, quizás a veces su antigua forma de vida, o estoy hablando a usted ahorita, los que me están escuchando, a veces tal vez nuestra antigua forma de vida nos llama a regresar, para acá, para acá, para acá. Pero no podemos ir porque nosotros tenemos fe en Cristo. ¿Y cómo? No podemos perderlo, no podemos rechazarlo. Hemos recibido un depósito divino de fe. Yo tengo fe, voy a morir en fe. Entonces, la vida anterior puede llamar a veces, pero no podemos regresar porque tenemos los que están realmente nacidos de nuevo en Cristo. Van a mantener fidelidad hasta el fin. La fe, según la Biblia, es un don de Dios. Y una vez que una persona la ha recibido, Dios nunca la quita. Y entonces, los hebreos habían sido salvos, han sido rescatados por la gracia de Dios a través de su fe. Entonces, yo creo que ninguno de ellos regresaban. Ellos mantenían su fidelidad, ya están en la mesa con Cristo. Vamos a conocerlos si ustedes están en Cristo. Pero ellos eran salvos y rescatados por la gracia de Dios a través de la fe. Y tú, su hombre viejo, está muerto, usted es una nueva criatura en Cristo, usted está en Cristo, o está una persona religiosa jugando con las cosas, esperando, no estoy confiando en Cristo, estoy confiando en la misericordia de Dios. Esa es una locura. Y los que confían en la misericordia de Dios y no en la sangre de Cristo, se mueren irremisiblemente. Entonces, Padre en los cielos, gracias que hemos tenido ese tiempo juntos hoy. Toma lo que estaba tentando de explicar y úsalo hasta que se penetra mente, alma, cuerpo, espíritu de los que oyen mi voz. Y te pido, Señor, por luz y revelación de Cristo, la sangre de Cristo y la fe cristiana, los que son confundidos. Y también te pido por liberación de personas que habían manipulado pensando que con un pecado, mira, el sacrificio de Cristo no vale para nada. Mira, no se confunde Moisés con Cristo. Entonces, bendiciones, mis hermanos, que tengan una buena semana, se sana, se salva. Abrazos y besos en el nombre de Cristo. Amén.